Nos encontramos en el libro de Números, capítulos 22 al 24, en un momento crucial del viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Israel, luego de años de vagar por el desierto, ha comenzado a ganar victorias significativas sobre los pueblos que se interponen en su camino, lo que ha generado temor en las naciones vecinas. Uno de esos reinos que teme el avance de Israel es Moab. Balac, el rey de Moab, observa con alarma cómo los israelitas han derrotado a reinos poderosos como el de Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Para Balac, este es un claro indicio de que su propio reino podría correr el mismo destino si no toma medidas drásticas. Aquí surge un aspecto clave de la mentalidad de Balac. Él no piensa en un enfrentamiento directo, ya que el poder militar de Moab es insuficiente. En cambio, recurre a una estrategia menos convencional. Decide acudir a Balaam, un profeta conocido por sus habilidades para bendecir y maldecir. La reputación de Balaam no es común. Aunque es un profeta pagano, parece tener algún tipo de conexión con el Dios de Israel. Es alguien respetado y temido, cuya palabra tiene poder. Balac cree que si puede lograr que Balaam maldiga a Israel, los vencerá sin necesidad de pelear. Así, Balac envía mensajeros a Balaam, ofreciéndole una gran recompensa a cambio de que maldiga a los israelitas. Aquí surge un aspecto importante sobre Balaam. Él es consciente de que la bendición y la maldición no son solo palabras, son fuerzas espirituales que tienen impacto en la realidad. Esta primera oferta de Balac revela también algo sobre el carácter de Balaam. Aunque él sabe quién es Dios y su poder, también es alguien que se ve tentado por la riqueza y la posición. Balaam decide consultar a Dios antes de responder a Balac. Dios le habla directamente, lo cual es significativo, ya que muestra que Balaam no es un profeta cualquiera. De alguna manera, él escucha la voz de Dios. Dios le da instrucciones claras. No debe ir con los mensajeros de Balac ni maldecir a Israel, porque el pueblo ya está bendecido. Aquí es donde surge el conflicto inicial en la historia. A pesar de la advertencia clara de Dios, Balaam no rechaza la oferta de manera definitiva. En cambio, cuando Balac insiste, enviando una segunda delegación con una oferta aún mayor, Balaam vuelve a considerar la posibilidad. Este segundo intento despierta en Balaam un conflicto interno, pues aunque Dios le ha hablado directamente, él sigue considerando la oferta de riqueza y prestigio. Este conflicto interno se convierte en el eje de la introducción a la historia de Balaam. Nos muestra que, aunque Balaam tiene una conexión con Dios, su ambición y deseo de recompensa lo llevan a desafiar las instrucciones divinas. En este punto, la historia nos introduce a un tema profundo: el contraste entre la voluntad de Dios y los deseos humanos, y cómo el corazón humano puede ser fácilmente seducido por el poder y la codicia. Israel ha estado viajando por el desierto desde su liberación de la esclavitud en Egipto. Durante estos años, Dios ha estado moldeando a su pueblo, estableciendo leyes y ordenanzas a través de Moisés y revelándoles su voluntad. A lo largo de su travesía, los israelitas han enfrentado varias dificultades, incluidas las rebeliones internas y las tentaciones de seguir otros dioses. Sin embargo, también han experimentado victorias significativas bajo el liderazgo de Moisés y con la intervención directa de Dios, quien ha demostrado su poder y su deseo de que Israel herede la tierra prometida. Israel, ahora cerca de la tierra de Moab, ha ganado varias batallas contra pueblos fuertes. Este éxito militar ha generado temor en las naciones vecinas, quienes ven en Israel una amenaza inminente. Los moabitas y otros pueblos vecinos están alarmados, ya que Israel no es solo un ejército que marcha hacia ellos, sino una nación con un respaldo divino. Ellos
Saben que Israel ha derrotado a reyes poderosos como Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. La victoria sobre estos reinos hizo que Balac, el rey de Moab, se diera cuenta de que el poder de Israel no era común. Había algo sobrenatural detrás de ellos. En esta época, era común la creencia en múltiples dioses y en el poder de los encantamientos y maldiciones. Muchos pueblos, incluido Moab, recurrían a prácticas mágicas y a profetas o adivinos para asegurarse el favor de los dioses en sus batallas. Balac cree que, si logra que Balaam maldiga a Israel, podría tener una ventaja espiritual en contra del poder de Israel. Para él, la guerra no es solo física, sino espiritual. Este pensamiento refleja cómo, en el mundo antiguo, las personas buscaban manipular el mundo espiritual para influir en el mundo físico. Balaam es una figura única. Aunque no es israelita, es un profeta conocido en la región y, curiosamente, tiene una relación con el Dios de Israel. Su fama es tal que es conocido por su habilidad para bendecir y maldecir, y su palabra tiene peso. Balaam parece ser un profeta de oficio, y a pesar de su habilidad para escuchar a Dios, sus motivaciones son dudosas. Aunque Dios le habla y le da instrucciones claras, Balaam muestra una inclinación hacia la ganancia personal. Esta dualidad en Balaam es central en la historia, ya que refleja la lucha entre obedecer a Dios y seguir los propios deseos. Es también un personaje que, aunque tiene cierto conocimiento de Dios, no parece entender completamente su santidad ni su voluntad. Balaam está atrapado entre su don profético y su ambición personal. Su figura se vuelve un reflejo de lo que sucede cuando alguien usa los dones de Dios para beneficio personal en lugar de obediencia. Balac es el rey de Moab, un pueblo ubicado al este del río Jordán. A diferencia de Balaam, Balac no tiene ninguna conexión con el Dios de Israel. Para él, los israelitas representan una amenaza real y tangible que debe ser detenida. La preocupación de Balac es comprensible desde un punto de vista político y militar. Sin embargo, en lugar de buscar una solución militar o diplomática, opta por una medida desesperada y busca manipular el mundo espiritual. Balac refleja la desesperación de los líderes que no comprenden el poder de Dios y creen que mediante encantamientos o maldiciones pueden cambiar el destino. Su estrategia de recurrir a Balaam muestra la mentalidad de la época. Balac cree en el poder de las maldiciones y está dispuesto a pagar una gran suma para asegurarse de que Balaam maldiga a Israel. La presencia de Balac en la historia nos recuerda cómo los poderes y riquezas de este mundo intentan resistir los propósitos divinos, pero siempre terminan fracasando. Aunque no es un personaje principal en el sentido convencional, el asno de Balaam se convierte en un símbolo de la sabiduría divina y de la ironía en la historia. En el camino hacia Moab, el asno es el único que puede ver al ángel de Dios bloqueando el camino, mientras que Balaam, el profeta, es ciego a esta visión espiritual. Este evento es significativo porque muestra cómo la arrogancia y el deseo de Balaam lo ciegan ante la voluntad de Dios. El hecho de que el asno hable a Balaam es un acto de intervención divina y una llamada de atención. El asno es un símbolo de humildad y obediencia, en contraste con la obstinación y la ambición de Balaam. En muchos sentidos, el asno tiene más discernimiento espiritual que el propio profeta, lo que subraya el mensaje de que Dios puede usar incluso a las criaturas más simples para cumplir su voluntad. En conjunto, el contexto y los personajes nos preparan para una historia donde el conflicto no es solo físico, sino espiritual. Israel está en camino a heredar la promesa de Dios, mientras las naciones vecinas buscan oponerse a este plan. Balac y Balaam representan dos caras de una misma moneda.
Uno es un líder que intenta resistir la voluntad de Dios mediante la manipulación espiritual, y el otro es un profeta tentado a desobedecer a Dios por ganancia personal. La narrativa de Balaam es una advertencia sobre los peligros de la ambición y la arrogancia, y también un recordatorio de que los dones y habilidades espirituales deben usarse en alineación con la voluntad de Dios. A través de Balaam, Dios muestra que incluso aquellos que parecen tener poder espiritual están sujetos a su soberanía. Y el papel del asno, el personaje menos esperado, enfatiza que Dios puede usar cualquier medio para hacer que su voluntad sea entendida y respetada. La historia de Balaam, en su trasfondo histórico y sus personajes, nos invita a reflexionar sobre la obediencia, la humildad y la disposición de someter nuestros deseos y ambiciones al propósito divino. El llamado de Balac a Balaam es uno de los momentos más intrigantes en la historia de Balaam y revela el temor y la desesperación del rey moabita ante el avance del pueblo de Israel. Este llamado nos introduce a la relación ambivalente de Balaam con Dios y establece el conflicto central de la narrativa, la tensión entre la voluntad de Dios y las tentaciones de poder y riqueza. Balac, el rey de Moab, se encuentra en una situación de gran temor y ansiedad. Ha observado cómo Israel, un pueblo numeroso y fuerte, ha derrotado a naciones poderosas que se interpusieron en su camino, como los amorreos y los basanitas. Sabe que, por sus propios medios militares, Moab no puede resistir a Israel. Por lo tanto, busca una solución sobrenatural para proteger a su pueblo y su reino. En lugar de enfrentar directamente a Israel en batalla, Balac recurre a la ayuda de un profeta conocido, Balaam. Balaam tiene la reputación de ser alguien cuyos dichos y maldiciones tienen gran poder, y Balac espera que, si Balaam maldice a Israel, podría debilitar espiritualmente a este pueblo y hacerlo vulnerable a un ataque. Balac cree en el poder de la maldición y está convencido de que, si puede sobornar a Balaam, Israel será derrotado. Este enfoque refleja la creencia común de la época de que los poderes espirituales pueden influir en los resultados físicos y militares. Balac envía una delegación de hombres importantes de Moab y Madián para que vayan a buscar a Balaam. Les da instrucciones para ofrecerle una recompensa si accede a maldecir a Israel. Esta primera delegación lleva consigo riquezas y promesas de honor para tentar a Balaam. Esta oferta es significativa porque refleja cuán desesperado está Balac. Está dispuesto a ofrecer cualquier cantidad de dinero y prestigio para asegurarse de que Balaam acceda a sus deseos. Balaam recibe a los enviados y les dice que se quedarán con él esa noche mientras consulta a Dios. Balaam tiene el conocimiento de que debe consultar a Dios antes de tomar decisiones y parece respetar la voluntad divina en este punto. Esa noche, Dios se le aparece a Balaam y le da instrucciones claras. No debe ir con los mensajeros y bajo ninguna circunstancia debe maldecir a Israel, porque es un pueblo bendecido. Balaam transmite esta respuesta a los enviados, quienes regresan a Moab con las manos vacías, informando a Balac que Balaam ha rechazado su oferta. Sin desanimarse, Balac decide enviar una delegación aún más prestigiosa y con una oferta más generosa. Esta vez, los emisarios llevan consigo promesas de honor y riquezas mayores, y Balac deja en claro que está dispuesto a dar cualquier cosa para que Balaam acceda a maldecir a Israel. La oferta ampliada muestra la insistencia de Balac y su confianza en el poder de Balaam para cambiar el destino mediante una maldición. También indica la creciente tentación que enfrentará Balaam, ya que ahora la oferta es considerablemente mayor. Balaam, en lugar de rechazar de plano la oferta, vuelve a consultar a Dios, lo que muestra que aún está considerando la posibilidad de aceptar el soborno. Esto revela una tensión interna en Balaam,
Aunque reconoce el poder de Dios, está tentado por las riquezas y el honor que Balac ofrece. Dios le responde nuevamente, pero esta vez con una instrucción diferente. Le permite ir con los enviados, pero le da una advertencia estricta de que solo debe decir lo que él le indique. Este permiso es una prueba para Balaam, y es un momento en el que Dios le permite tomar una decisión que pronto revelará sus verdaderas intenciones. Balac representa una tentación para Balaam, apelando a su ambición y deseo de riqueza y honor. Aunque Balaam es un profeta que escucha la voz de Dios, esta tentación lo pone en una posición vulnerable, revelando una dualidad en su carácter. Dios le dice claramente a Balaam que Israel es un pueblo bendecido y por lo tanto no puede ser maldecido. Esto establece el principio de que las bendiciones de Dios son irrevocables y no pueden ser contrarrestadas por maldiciones o encantamientos humanos. A lo largo de la historia, veremos cómo, a pesar de los intentos de Balac y las vacilaciones de Balaam, la voluntad de Dios prevalece. Cuando Dios le da permiso a Balaam para ir, le pone una restricción clara: solo debe decir lo que él le mande. Esta condición es una prueba de obediencia para Balaam y un desafío a su integridad como profeta. La instrucción de Dios nos recuerda que, aunque Él permite que las personas sigan sus propios deseos, también les coloca límites y les da la oportunidad de elegir la obediencia por encima de sus ambiciones. En última instancia, el llamado de Balac a Balaam es más que un simple pedido. Es una confrontación entre la voluntad de Dios y los deseos humanos. Balaam es puesto en una encrucijada entre su obediencia a Dios y su ambición personal. Su decisión de considerar seriamente la oferta de Balac nos muestra cómo, a veces, incluso aquellos que tienen dones espirituales, pueden caer en la tentación cuando no están completamente sometidos a la voluntad divina. Este llamado es solo el inicio de una historia que revela cómo Dios puede usar incluso a personas con motivaciones dudosas para cumplir su propósito, y cómo los planes humanos no pueden alterar los decretos de Dios. La segunda petición de Balac y la respuesta de Dios es un momento crucial en la historia de Balaam. Este episodio revela no solo la ambición y persistencia de Balac, sino también el conflicto interno de Balaam y la soberanía de Dios sobre las intenciones humanas. En este punto de la narrativa, la tentación de Balaam se intensifica y Dios responde de una manera que pondrá a prueba su verdadera lealtad y obediencia. Después de que Balaam rechaza inicialmente la oferta de Balac, informando que Dios no le permite maldecir a Israel, Balac se niega a rendirse. En lugar de aceptar el rechazo, envía a una delegación más importante, compuesta por funcionarios de mayor rango y prestigio. Esta segunda delegación lleva consigo una oferta aún más generosa. Balac promete honrar a Balaam con grandes riquezas y le asegura que le dará todo lo que él pida, con tal de que acceda a maldecir a Israel. Es una oferta tentadora que resalta hasta dónde está dispuesto a llegar Balac para intentar derrotar a Israel mediante medios espirituales en lugar de militares. A pesar de haber recibido una instrucción clara de Dios de no ir con los enviados ni maldecir a Israel, Balaam no rechaza esta segunda oferta de inmediato. Al contrario, les pide a los enviados que se queden una noche más mientras él consulta nuevamente a Dios. Este momento revela la ambigüedad en el carácter de Balaam. Aunque él sabe que la voluntad de Dios es clara, la insistencia de Balac y la promesa de riquezas y honores aumentan la tentación. Su deseo de consultar nuevamente a Dios muestra que, aunque es consciente de su poder, su ambición personal lo lleva a cuestionar si podría obtener una respuesta diferente. La tentación de Balaam no es solo de naturaleza material,
También es una tentación de prestigio y poder. Ser considerado por un rey y recibir grandes riquezas es una oportunidad que cualquier persona en su posición encontraría difícil de rechazar. Balaam enfrenta una encrucijada: obedecer la instrucción divina inicial, que ya le ha dejado clara la postura de Dios respecto a Israel, o intentar hallar una forma de cumplir con los deseos de Balac para obtener la recompensa. Sorprendentemente, Dios le da a Balaam permiso para ir con los emisarios, pero con una condición estricta: solo harás lo que yo te diga. Esta respuesta es intrigante porque parece contradecir la prohibición inicial. Sin embargo, este permiso condicional no es una aprobación de los deseos de Balaam. Más bien, es una concesión que parece permitirle seguir su voluntad, con la advertencia de que debe hablar únicamente lo que Dios le ordene. En otras palabras, Dios le permite actuar según sus deseos, pero dentro de los límites de su soberanía y voluntad. Algunos estudiosos interpretan esta permisión condicional como una prueba para Balaam. Dios le permitió ir con los emisarios, no porque esté de acuerdo con sus motivaciones, sino para exponer el conflicto interno de Balaam y hacerle enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Otra interpretación es que Dios está mostrando su soberanía incluso cuando las personas no obedecen sus instrucciones iniciales. Al permitirle ir, Dios asegura que Balaam no podrá decir ni hacer nada más allá de lo que él dicte, mostrando así que ningún ser humano puede alterar los planes de Dios para su pueblo. Dios utiliza esta situación para demostrar que su voluntad es inquebrantable y que aunque Balaam pueda aceptar el viaje y ser influenciado por la oferta de Balac, no podrá pronunciar una maldición contra Israel. Este permiso condicional se convierte en un mecanismo por el cual Dios afirma su autoridad y control total sobre los eventos. Además, esta decisión muestra que Dios puede tomar las motivaciones equivocadas de una persona y usarlas para cumplir su propósito. En este caso, el intento de Balaam de actuar en contra de Israel finalmente resultará en bendiciones para el pueblo en lugar de maldiciones. La permisión de Dios resalta el tema del libre albedrío. Dios no fuerza a Balaam a obedecer, sino que le permite elegir su camino, aunque estableciendo un límite claro. En este sentido, Balaam es libre de seguir sus deseos, pero está bajo la autoridad de Dios. Dios, en su soberanía, utiliza incluso las intenciones dudosas de Balaam para cumplir su propósito. Este permiso condicional se convierte en un recordatorio de que nada ni nadie puede frustrar los planes divinos. Este evento se convierte en una prueba de carácter para Balaam. La oportunidad de ir con los emisarios y la advertencia de Dios lo confrontan con la necesidad de elegir entre su ambición personal y la obediencia divina. Su decisión de ir, aunque con restricciones, expone su deseo de obtener la recompensa de Balac. A pesar de permitir que Balaam vaya, Dios no cambia su posición sobre Israel. Desde el principio, Él ha declarado que Israel es un pueblo bendecido, y esa bendición es irrevocable. La condición de que Balaam solo podrá decir lo que Dios le ordene demuestra que su voluntad es inmutable, incluso cuando los seres humanos intentan alterarla. Dios, en su soberanía, utiliza incluso las intenciones dudosas de Balaam para cumplir su propósito. Este permiso condicional se convierte en un recordatorio de que nada ni nadie puede frustrar los planes divinos. Este momento en la historia de Balaam es una advertencia para aquellos que desean obtener algo de Dios que esté en contra de su voluntad. Balaam, en su deseo de satisfacer a Balac y obtener las recompensas prometidas, actúa como si pudiera torcer la voluntad de Dios o encontrar una laguna en sus instrucciones. Sin embargo, Dios no es manipulado ni influenciado por la ambición humana. Su permiso no es una señal de aprobación, sino un recordatorio de que,
aunque permita ciertas elecciones, su propósito final sigue siendo supremo. Balaam aprenderá que las promesas de Dios hacia su pueblo son absolutas y no pueden ser revertidas por ningún poder o palabra humana. La segunda petición de Balac y la respuesta de Dios representan un momento fundamental en la historia de Balaam. La tentación de riquezas y honor desafía la fidelidad de Balaam, y Dios responde no con una prohibición, sino con un permiso condicional que revela tanto su misericordia como su soberanía. Este episodio nos enseña sobre el poder absoluto de Dios y la naturaleza del libre albedrío. Dios le permite a Balaam seguir el camino que desea, pero con límites claros. A través de esta historia, comprendemos que Dios, en su sabiduría, puede permitir que las personas actúen según sus deseos, pero siempre dentro de un marco que asegura el cumplimiento de su voluntad. En el caso de Balaam, aunque él intenta aprovechar la oferta de Balac, aprenderá que el poder de la bendición divina sobre Israel es irrevocable. Dios usará incluso su aparente desobediencia para bendecir a su pueblo y cumplir su propósito, demostrando así que su voluntad es inmutable y que ningún intento humano puede frustrar sus planes. Después de la segunda petición de Balac y de la respuesta condicional de Dios, Balaam decide emprender el viaje a Moab para encontrarse con el rey Balac. Aunque Dios le ha permitido ir, su motivación aún está cuestionada. Balaam parece estar motivado tanto por la posibilidad de una gran recompensa como por el deseo de mantener cierta apariencia de obediencia a Dios. En este contexto, Dios envía a un ángel para interceptar su camino y recordarle que su voluntad es suprema. En el camino, el ángel de Dios aparece frente a Balaam con una espada desenvainada, listo para detenerlo. Curiosamente, Balaam, el profeta, es incapaz de ver al ángel. En cambio, es el asno el que percibe la presencia divina. Esto es significativo, ya que pone en evidencia la ceguera espiritual de Balaam, quien a pesar de ser un profeta, no puede discernir la intervención de Dios debido a su ambición. El asno, que representa humildad y simplicidad, actúa con más sensibilidad espiritual que Balaam. Esto subraya la ironía de la situación. El profeta de renombre es menos perceptivo que un animal, un contraste que recalca la ceguera que puede causar el deseo de ganancia y reconocimiento. Primera reacción. Al ver al ángel en el camino, el asno se desvía hacia un campo. Balaam, sin entender lo que sucede, golpea al animal para obligarlo a regresar al camino. Segunda reacción. Más adelante, en un paso estrecho entre dos paredes, el asno ve al ángel nuevamente y, en su intento por evitarlo, presiona el pie de Balaam contra una de las paredes. Balaam, frustrado, golpea al asno por segunda vez. Tercera reacción. Finalmente, en un camino tan estrecho que no hay espacio para rodear al ángel, el asno se echa al suelo. Esto enfurece a Balaam, quien golpea al asno una vez más. Estas tres reacciones del asno simbolizan la insistencia de Dios en detener a Balaam y la resistencia del profeta en ver la advertencia divina. El asno, sin palabras, intenta hacer que Balaam comprenda que algo está mal, pero Balaam está cegado por su ira y su orgullo. Después del tercer golpe, Dios obra un milagro y permite que el asno hable. El asno le pregunta a Balaam: ¿qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? Esta pregunta del asno no solo es sorprendente por venir de un animal, sino que también pone en evidencia la injusticia y la falta de discernimiento de Balaam. Balaam, lejos de sorprenderse, responde al asno en un arranque de enojo, diciendo que lo habría matado si tuviera una espada. Esto revela la ira ciega de Balaam y su incapacidad de comprender lo que realmente está sucediendo.
El asno le recuerda a Balaam su lealtad y buen servicio a lo largo de los años y le pregunta si alguna vez ha actuado de esta manera antes. Esta reflexión lleva a Balaam a una pausa y finalmente Dios abre sus ojos para que pueda ver al ángel. El hecho de que Dios use al asno para reprender a Balaam muestra la misericordia de Dios, quien intenta detener a Balaam de un camino potencialmente peligroso. También subraya el poder de Dios para utilizar incluso a las criaturas más simples para cumplir su propósito y hacer que sus advertencias sean escuchadas. Cuando Balaam finalmente ve al ángel, el mensajero divino le explica que ha venido para oponerse a su camino porque su camino es perverso delante de mí. Números 22:32. El ángel confirma que si el asno no hubiera evitado avanzar, él habría matado a Balaam y dejado con vida al animal. Esta declaración del ángel subraya la severidad del error de Balaam. Dios ha estado paciente, pero este encuentro es una advertencia final de que, aunque tenga permiso para ir, no debe actuar en contra de la voluntad divina. Balaam, al reconocer la gravedad de su error, se postra en adoración y admite su pecado. El ángel reafirma la advertencia de Dios. Balaam puede continuar su camino, pero solo podrá hablar las palabras que Dios le ordene. Esta repetición es una última advertencia para que Balaam recuerde la condición de su viaje y la seriedad de su misión. En este punto, Balaam comprende que, aunque pueda tener sus propias motivaciones, está completamente bajo la autoridad de Dios, quien no permitirá que su voluntad sea comprometida. Balaam debe actuar únicamente como un portavoz de Dios, sin añadir ni quitar nada a sus instrucciones. A pesar de ser un profeta, Balaam está espiritualmente ciego debido a su ambición y su deseo de recibir las riquezas prometidas por Balac. Su incapacidad para ver al ángel, mientras que el asno sí puede, simboliza cómo los deseos personales pueden nublar nuestra percepción de la voluntad de Dios. Este episodio es una advertencia sobre los peligros de ignorar las señales de advertencia de Dios y de persistir en un camino equivocado. La paciencia de Dios se manifiesta en la forma en que permite a Balaam avanzar solo después de darle múltiples advertencias. El asno representa la humildad y la capacidad de reconocer la presencia de Dios. Aunque es un animal sin comprensión humana, responde a la voluntad de Dios de manera mucho más inmediata y obediente que Balaam. Este contraste entre el profeta y el asno nos muestra que la obediencia a Dios no depende del estatus o del conocimiento, sino de la disposición del corazón. Dios puede usar cualquier medio, incluso el más humilde, para hacer que su mensaje sea escuchado. Este episodio reafirma la soberanía de Dios. Aunque Balaam es libre de seguir sus deseos, Dios establece límites y condiciones que Balaam debe obedecer. Este evento es una lección sobre la importancia de actuar en conformidad con la voluntad de Dios y no intentar manipular sus instrucciones para beneficio propio. La historia del ángel y el asno subraya que, aunque Dios puede ser paciente, también es justo, y sus advertencias deben tomarse en serio. Cuando Él establece su voluntad, espera obediencia absoluta. El episodio del ángel y el asno en la historia de Balaam es un recordatorio poderoso de que Dios usa medios inesperados para hacer cumplir su voluntad, y de que ninguna ambición o deseo humano puede alterar sus planes. Balaam, cegado por su deseo de recibir riquezas y honor, es confrontado por un asno que, aunque es una criatura simple, es más perceptivo que el propio profeta. Dios, en su misericordia, interviene para recordar a Balaam que debe obedecer estrictamente sus palabras. Y este evento sirve como una advertencia final antes de que Balaam continúe hacia Moab. A través de esta historia,
entendemos que Dios puede usar cualquier recurso para detenernos en un camino erróneo y que su voluntad es inquebrantable y debe ser obedecida sin reservas. Las profecías de Balaam son uno de los aspectos más significativos y sorprendentes de su historia, ya que en lugar de maldecir a Israel como Balac había solicitado, termina pronunciando bendiciones sobre el pueblo de Dios y profetizando su victoria sobre Moab y otros pueblos vecinos. Este cambio muestra cómo, a pesar de las intenciones humanas y las presiones externas, la voluntad de Dios prevalece. Estas profecías no solo hablan sobre el futuro de Israel, sino también sobre el destino de Moab y otras naciones que buscan oponerse al plan divino. A continuación, exploraremos las profecías de Balaam en profundidad, enfocándonos especialmente en cómo afectan a Moab y qué revelan sobre la soberanía de Dios y el destino de las naciones. Balac lleva a Balaam a un lugar donde puede ver a parte del campamento israelita, esperando que desde allí Balaam pronuncie una maldición. Sin embargo, cuando Balaam intenta maldecir a Israel, Dios pone palabras de bendición en su boca. Esta primera profecía establece que Israel es un pueblo único y bendecido por Dios, separado de las demás naciones. Balaam declara que Israel no puede ser contado como el resto de los pueblos, destacando que es especial y escogido por Dios. Aunque esta primera profecía no menciona directamente a Moab, el hecho de que Israel esté bendecido es una mala noticia para Balac y Moab, ya que indica que el favor de Dios está sobre Israel. Moab, que había buscado debilitar espiritualmente a Israel a través de una maldición, se da cuenta de que no podrá vencer a Israel en el ámbito espiritual. Balac, frustrado y enojado, insiste en llevar a Balaam a otro lugar, esperando que desde otra perspectiva pueda cambiar la maldición a su favor. Balaam, en esta profecía, reafirma que Dios no es un ser humano que cambia de opinión o se contradice. Declara que Dios ha bendecido a Israel y esa bendición no puede revertirse. Además, destaca que no hay encantamiento ni maldición que pueda afectar a Israel, porque Dios está con ellos y los protege. Balaam también habla de la fuerza de Israel, comparándolos con un león que nadie puede desafiar. Esta profecía es una advertencia directa para Moab. Balaam, bajo la inspiración de Dios, revela que ninguna maldición ni poder humano puede prevalecer contra Israel. La protección divina sobre Israel es absoluta y sus enemigos no tendrán éxito. Balac, al escuchar estas palabras, se siente desesperado. Entiende que sus intentos de debilitar espiritualmente a Israel han fallado, pero sigue aferrándose a la esperanza de que, desde otro lugar, Balaam pueda maldecirlos. En la tercera profecía, Balaam declara la belleza de las tiendas de Israel, describiéndolas como jardines junto a un río y árboles que Dios ha plantado. Esta descripción simboliza la abundancia y la bendición que caracterizarán a Israel. También profetiza que Israel vencerá a sus enemigos, desgarrando a sus adversarios y dominando a todas las naciones que intenten oponerse a ellos. Esta profecía marca claramente el destino de los enemigos de Israel, entre ellos Moab. Balaam anuncia que Israel aplastará a todos los pueblos que busquen dañarlos, lo que implica la inevitable derrota de Moab si intentan enfrentarse a ellos. Esta vez, Balac se da cuenta de que sus intentos son inútiles y que no logrará debilitar a Israel mediante las maldiciones de Balaam. En este punto, Balac se enoja profundamente y decide terminar con el intento de maldecir a Israel. La cuarta profecía es quizás la más importante y famosa de todas. Balaam declara que ve una estrella que sale de Jacob y un cetro que se levanta de Israel. Esta profecía ha sido interpretada como una referencia al Mesías, quien vendrá de Israel y ejercerá un reinado justo y poderoso.
Balaam profetiza que este rey de Israel aplastará las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set, lo que representa a los enemigos de Israel. En esta última profecía, el destino de Moab es directamente mencionado. Balaam predice que Moab será destruido y sometido bajo el poder de Israel. Esta es una advertencia clara de que, aunque Moab intente resistir, no podrá prevalecer ante el futuro rey y líder de Israel. Este mensaje es devastador para Balac, ya que no solo confirma que no puede maldecir a Israel, sino que también predice la derrota final de Moab. En lugar de debilitarlos, las palabras de Balaam fortalecen la imagen de Israel como un pueblo invencible con un futuro rey poderoso que aplastará a sus enemigos. Las profecías de Balaam subrayan el poder absoluto de Dios para proteger a su pueblo y llevar a cabo su voluntad. A pesar de las intenciones de Balac y de las vacilaciones de Balaam, Dios no permite que se pronuncie ninguna maldición sobre Israel, y en su lugar les concede bendiciones y promesas de victoria. Este evento muestra que los planes humanos no pueden contradecir los designios divinos. Moab, aunque tiene poder e influencia en la región, no puede cambiar el destino de Israel ni evitar que reciban la bendición de Dios. La referencia a una estrella de Jacob ha sido interpretada como una profecía mesiánica, anticipando el futuro líder que traerá justicia y redención. Esta profecía sugiere que el destino de Moab y de otras naciones que se oponen a Israel está vinculado a la llegada de este líder justo y poderoso. La predicción de la derrota de Moab y de otras naciones enemigas es un mensaje de advertencia para quienes se oponen al plan de Dios. Moab representa a todos aquellos que intentan impedir la realización de los propósitos divinos y su inevitable derrota ante el poder de Dios. Aunque Balaam fue contratado para maldecir a Israel, Dios transforma sus palabras en bendiciones y profecías de victoria. Balaam, quien es conocido por su habilidad para maldecir, se convierte en un portavoz involuntario de las promesas de Dios para Israel. Esto muestra que en última instancia Dios puede utilizar incluso a aquellos con motivaciones ambiguas para cumplir su propósito. Balaam, aunque intenta resistirse, se ve obligado a pronunciar la voluntad de Dios, subrayando el poder supremo de Dios para guiar los eventos según su plan. Las profecías de Balaam son una confirmación poderosa de la protección divina sobre Israel y de la soberanía de Dios sobre todas las naciones, incluidas aquellas que buscan oponerse a su pueblo. Moab, a través de Balac, intenta usar maldiciones para debilitar a Israel, pero en lugar de eso, recibe profecías de derrota y destrucción. Estas profecías no solo fortalecen la fe de Israel en la fidelidad de Dios, sino que también anticipan la venida de un líder mesiánico, una estrella que traerá justicia y redención a su pueblo. En conjunto, las palabras de Balaam revelan que el plan de Dios es inquebrantable y que aquellos que se oponen a él serán inevitablemente derrotados, como Moab, en el tiempo señalado por Dios. La historia de Balaam y sus profecías en el contexto de Moab ofrecen numerosas lecciones morales y espirituales. Estos principios no solo fueron significativos para los israelitas, sino que también nos brindan enseñanzas valiosas hoy en día sobre la obediencia, la integridad, la soberanía de Dios y los peligros de la codicia y las influencias externas. Aquí hay algunas lecciones clave que podemos extraer de esta narrativa. La historia de Balaam es un recordatorio de que la voluntad de Dios es inmutable e inquebrantable. A pesar de los intentos de Balac y las ambiciones de Balaam, Dios no permite que se maldiga a su pueblo. En cambio, convierte cada intento de maldición en bendición.
Esta soberanía de Dios nos enseña que aunque los seres humanos puedan tener sus propios planes, el propósito de Dios siempre prevalece. Esto nos da confianza en que, independientemente de las circunstancias, los planes de Dios son superiores y, en última instancia, para el bien de aquellos que siguen su camino. Balaam fue tentado por la riqueza y el prestigio que Balac le ofreció a cambio de maldecir a Israel. Aunque sabía que era incorrecto y que Dios le había prohibido maldecir a su pueblo, su ambición lo llevó a intentar negociar y a poner en riesgo su relación con Dios. Esta historia nos recuerda los peligros de la codicia. Cuando el deseo de riqueza y poder se convierte en nuestra prioridad, fácilmente podemos desviarnos de la obediencia a Dios y tomar decisiones que nos lleven a consecuencias negativas. Es una advertencia para mantener nuestras motivaciones puras y centradas en Dios, en lugar de dejarnos llevar por la ambición. Balaam, aunque era un profeta, fue incapaz de ver al ángel en su camino. Fue el asno, una criatura sin capacidad humana para entender el mundo espiritual, quien vio la presencia divina y trató de evitar el peligro. Esta ceguera espiritual de Balaam ilustra cómo los deseos y ambiciones personales pueden nublar nuestro discernimiento y llevarnos a ignorar las advertencias de Dios. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y asegurarnos de que no estamos tan enfocados en nuestras metas personales que dejamos de ver la guía y las advertencias de Dios. Balaam tuvo una oportunidad clara de obedecer a Dios desde el principio, cuando recibió la primera instrucción de no maldecir a Israel. Sin embargo, la insistencia de Balac y la tentación de la recompensa lo hicieron cuestionar esa instrucción, poniendo en peligro su integridad. La obediencia a Dios debe ser incondicional y no negociable. Cuando Dios nos da una instrucción o nos muestra su voluntad, nuestra responsabilidad es seguirla sin intentar adaptarla a nuestras conveniencias. Balaam nos enseña que la obediencia parcial o condicionada no es verdadera obediencia. Balaam no era un profeta israelita ni un seguidor de Dios en el sentido tradicional. Sin embargo, Dios lo usó para bendecir a Israel y anunciar profecías importantes sobre el futuro del pueblo y la llegada de un Mesías. Esta lección nos muestra que Dios puede utilizar cualquier circunstancia y a cualquier persona, incluso a aquellos que no creen en Él o no le sirven directamente, para cumplir sus planes. Este principio nos recuerda que el control absoluto de Dios se extiende a todos los aspectos de la vida y que Él puede usar a personas y situaciones inesperadas para cumplir su propósito. A pesar de los intentos de Balac y de Balaam de cambiar el destino de Israel, Dios no permitió que su pueblo fuera maldecido. En su lugar, Balaam terminó proclamando bendiciones sobre Israel y anticipando su victoria y prosperidad. Esta protección divina es una lección de fe para los creyentes. Nos recuerda que aquellos que están bajo la protección de Dios no deben temer los ataques externos o las maldiciones de otros. La bendición de Dios sobre su pueblo es inquebrantable y ningún poder humano o espiritual puede anularla. Esta promesa de protección nos inspira a confiar en Dios en medio de cualquier oposición o desafío. Balaam es un ejemplo de alguien que, a pesar de tener un don espiritual, no mantuvo una integridad firme ante las tentaciones. Su historia nos muestra que los dones espirituales no son suficientes. La verdadera relación con Dios se demuestra en la integridad y obediencia, especialmente cuando somos tentados. Esta lección nos enseña que el carácter es tan importante como los dones que podamos tener. Dios no solo busca personas con habilidades o dones espirituales, sino también con un corazón íntegro y una vida que refleje su santidad y su verdad.
Dios intervino varias veces para advertir a Balaam y detenerlo de tomar un camino equivocado. Desde las instrucciones iniciales hasta el encuentro con el ángel y el asno, Dios fue paciente y misericordioso, dando a Balaam la oportunidad de reconsiderar sus decisiones. Esta paciencia divina nos muestra que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que nos advierte y nos da tiempo para arrepentirnos cuando estamos en el camino equivocado. Es un recordatorio de su amor y misericordia que nos invita a estar atentos a sus advertencias y aprovechar las oportunidades para rectificar. En la última profecía, Balaam menciona una estrella que sale de Jacob, una referencia a un futuro rey y líder, interpretado tradicionalmente como el Mesías. Esta promesa de un rey que vencería a los enemigos de Israel no solo daba esperanza a Israel, sino que también anticipaba el plan de redención de Dios para la humanidad. La promesa de un futuro Salvador nos recuerda que Dios tiene un plan que trasciende el momento presente. Nos invita a tener esperanza y a confiar en que su plan se cumplirá, incluso cuando las circunstancias sean difíciles o inciertas. La profecía de Balaam es un recordatorio de que Dios mantiene su palabra y su promesa de redención para su pueblo. La historia de Balaam y sus profecías sobre Moab y otras naciones vecinas revelan una serie de lecciones profundas y atemporales. Nos recuerdan la importancia de la obediencia incondicional, el peligro de la codicia y la ceguera espiritual, y la absoluta soberanía de Dios sobre los eventos humanos. Balaam es un ejemplo de lo que ocurre cuando el corazón humano se deja llevar por sus propias ambiciones en lugar de someterse plenamente a la voluntad divina. Estas lecciones no solo fueron relevantes para Israel en la antigüedad, sino que siguen siendo aplicables hoy en día. Nos animan a vivir una vida de obediencia, integridad y confianza en la protección y promesas de Dios. En última instancia, esta historia nos enseña que cuando Dios bendice a su pueblo, ninguna fuerza humana o espiritual puede cambiar esa bendición y que Él siempre cumple sus promesas en su tiempo perfecto. La historia de Balaam nos ofrece una rica enseñanza sobre la obediencia, la integridad y la soberanía de Dios. Aunque Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, su intento de cambiar la voluntad divina solo resultó en bendiciones y en una serie de profecías sobre la grandeza de Israel y la futura llegada del Mesías. Esta historia nos recuerda que Dios tiene el control absoluto y que su voluntad es inquebrantable. No importan los intentos humanos de alterarla. Nos llama a reflexionar sobre la importancia de un corazón íntegro y obediente, y nos muestra cómo Dios utiliza incluso las situaciones y personas menos esperadas para cumplir su propósito. En momentos de incertidumbre o adversidad, recuerda que Dios está al mando y que su plan para tu vida no puede ser frustrado. Confía en que, aunque otros intenten obstaculizar o desviar tus pasos, la voluntad de Dios se cumplirá si permaneces fiel. Balaam cayó en la trampa de la ambición y la codicia. Tómate un momento para examinar tus propias motivaciones. ¿Hay algún aspecto en el que estés tentado a comprometer tu integridad para obtener riqueza, éxito o reconocimiento? Pide a Dios que purifique tus intenciones y te guíe hacia una vida de obediencia genuina. La historia de Balaam nos recuerda que una obediencia a medias no es obediencia verdadera. Haz un compromiso para seguir a Dios incondicionalmente, incluso cuando su voluntad no coincida con tus deseos. Pide discernimiento espiritual para reconocer sus advertencias y su guía. La integridad es fundamental para una relación sincera con Dios. Comprométete a vivir una vida que refleje los principios de su palabra, no solo en las decisiones grandes, sino también en las pequeñas, donde se pone a prueba tu carácter.
Así como Dios protegió a Israel de las maldiciones de Balac y Balaam, confía en que Él te protegerá de cualquier intento de desviarte de su plan. No temas los ataques o las palabras negativas. Dios te ha bendecido y su protección es firme. La profecía de Balaam sobre la estrella de Jacob anticipa la venida de un Salvador, una promesa que sostiene la esperanza en tiempos difíciles. Si estás esperando en Dios por una promesa o un cumplimiento, recuerda que Él siempre cumple su palabra, aunque su tiempo y maneras sean diferentes de lo que esperas. Señor, gracias por recordarnos que tu voluntad es perfecta y que tus bendiciones no pueden ser revertidas. Ayúdanos a vivir con integridad, a discernir tus caminos y a obedecerte de todo corazón. Que nuestros deseos estén alineados con los tuyos y que nuestra confianza en tu soberanía sea inquebrantable. Guíanos, Señor, a vivir una vida que refleje tu amor y que confíe siempre en tus promesas. Amén. Que esta historia inspire a cada uno a vivir con fidelidad, confiando en la protección y el plan soberano de Dios para nuestras vidas.